¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Las almas que vienen del mar. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Japón se rindió, las tropas estadounidenses comenzaron a recorrer las aldeas japonesas para ver los estragos de las bombas. A mi grupo nos asignaron la vigilancia de un pequeño poblado costero. Parecía un lugar tranquilo, pero desde la primera noche todo cambió. Aquella vez a dos de mis compañeros les tocó hacer guardia nocturna. Todo estaba en calma hasta que empezaron a oír voces, lamentos, quejidos. Provenían del mar. Al principio pensaron que tal vez era el viento o alguna otra tontería, pero los sonidos se hacían cada vez más fuertes, como si cientos de almas estuvieran llorando en la distancia. Nos despertaron de inmediato. Todo el pelotón se puso de pie. Desenfundamos nuestras armas y nos acercamos a la orilla. La luna iluminaba el agua, y entonces lo vimos. Manos. Manos pálidas emergían entre las olas, agitándose con el vaivén del mar, como si nos estuvieran diciendo adiós. Luego aparecieron cabezas, rostros sin vida, de expresión vacía y aterradora. El miedo se apoderó de nosotros. Alguien gritó y comenzamos a disparar, pero las balas no hacían nada. Esos cuerpos no caían, no se hundían, no reaccionaban. Solo seguían ahí, flotando, observándonos con esos ojos muertos. Cuando amaneció, revisamos la orilla esperando encontrar algún rastro, algún cadáver, pero no había nada. Ni una sola marca en la arena, ni un solo cuerpo flotando en el agua. Nos convencimos de que tal vez fue el cansancio, el estrés de la guerra jugándonos una mala pasada. Pero la siguiente noche ocurrió lo mismo, y la siguiente a esa también. Ya no podíamos más, el miedo nos carcomía. No sabíamos qué era aquello ni por qué estaba pasando, pero una cosa sí teníamos clara: debíamos salir de ahí. Abandonamos el pueblo y jamás volvimos. Aún hoy, cuando recuerdo esos días, no puedo evitar pensar que esos espectros eran las almas de los inocentes que fallecieron por culpa de las bombas. Gente que no tenía nada que ver con la guerra. Gente que estaba en sus casas, trabajando, viviendo sus vidas, hasta que el infierno cayó del cielo y se los arrebató todo. Tal vez por eso siguen ahí, atrapados entre este mundo y el otro, condenados a penar por la eternidad. Y lo peor de todo es que nadie les devolverá la paz. La brujería en la antigua Roma. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Aurelia, hija adolescente de una familia patricia romana, le ha echado el ojo a Lucio, un joven con una prometedora carrera senatorial por delante. Siguiendo las instrucciones proporcionadas por una mujer de dudosa reputación, escribe en una tablilla de plomo un conjuro de amor para que Lucio corresponda a su amor. Al terminar, manda a una de sus esclavas de confianza a enterrarlo en un cruce de calles por el que él suele pasar a diario. Ahora, solo queda esperar a que la brujería haga su efecto. Esta podría ser una de las miles de tablillas de ficción o de maldición que los antiguos romanos solían usar para sus inconfesables prácticas de brujería. Aunque la magia formaba parte de la religión oficial y contaba con sus propios sacerdotes, a menudo la gente, independientemente de su estrato social, recurría a la brujería, que implicaba prácticas más directas y peligrosas que pedir amablemente un beso a los dioses y sentarse a esperar que estuvieran de humor para concederlo. Por ese motivo, el Estado desconfiaba y perseguía estas prácticas, aunque sin mucho éxito. Magia oficial y magia prohibida. La diferencia fundamental entre la magia oficial y la prohibida
aquella que llamaríamos brujería, estaba en el tipo de vínculos que se creaba con las fuerzas sobrenaturales. La primera formaba parte de las prácticas oficiadas por los sacerdotes del Estado y era una forma de mediación con lo sobrenatural. En esta categoría podemos incluir la adivinación y las ofrendas a los dioses. La adivinación, de raíces etruscas, era una forma de intentar prepararse para los acontecimientos conociéndolos por adelantado, y se realizaba mediante una variedad de ritos, como observar el vuelo de los pájaros o las entrañas de un animal sacrificado. Las ofrendas consistían en pedir el favor de los dioses e intentar comprarlos mediante regalos o sacrificios, pero dichos dioses podían decidir no intervenir, o peor aún, hacerlo en su contra, si no habían quedado satisfechos por las ofrendas. Otro tipo de magia que entra dentro de lo permitido, aunque técnicamente debería haber sido considerada brujería, eran los amuletos, cuya función era ahuyentar el mal o proteger contra los conjuros malignos. La brujería también invocaba fuerzas sobrenaturales, pero en este caso trataba de forzar el uso de sus poderes mediante conjuros y rituales. La diferencia era, pues, que quien los conjuraba supuestamente podía conseguir de forma directa que sus propósitos se cumplieran. Esto lo convertía en un individuo potencialmente peligroso, especialmente por el hecho de que este tipo de magia solía estar ligada a divinidades o entes infernales. Por este motivo, y aunque era un tipo de magia individual que escapaba del control del Estado, las autoridades prohibían su uso y perseguían a quienes la empleaban, a pesar de lo cual nunca consiguieron erradicar su práctica. Para que un conjuro surtiera efecto, había que seguir un procedimiento concreto. Generalmente se acudía a la sagae, lo que llamaríamos hechicería, que proporcionaban los ingredientes y las instrucciones necesarias, o si se trataba de una poción, la entregaban ya preparada. Las sagae eran muy mal vistas por la sociedad, aunque muchos hicieran uso de sus servicios, y solían vivir en barrios marginales y peligrosos, por lo que un romano o romana de bien enviarían a sus esclavos a encargarse del recado. Se trataba en su mayoría de mujeres extranjeras, generalmente griegas, egipcias o del levante mediterráneo. Empezaron a ser habituales en Roma a finales de la época republicana, y su número aumentó considerablemente bajo el imperio. Las autoridades las veían con extrema desconfianza, ya que incluso los romanos de clase alta eran muy supersticiosos y temían que sus enemigos usaran sus poderes en contra de ellos. Los dos dictadores del siglo I a.C., Sila y Julio César, promulgaron leyes que castigaban con la muerte a quien practicara magia para causar daño a otros, y varios emperadores persiguieron cualquier actividad sospechosa de brujería. Pociones, conjuros y vudú. La brujería comprendía tres tipos de conjuros: las pociones, que incluían cosas tan variadas como pócimas de amor, afrodisíacos y venenos; las tablillas de ficción, en las que se escribía una fórmula para pedir un resultado concreto; y las maldiciones, que se realizaban de forma similar a lo que llamaríamos vudú, con unas figuras llamadas kolosoi en griego. Las pociones se encontraban en una línea difusa entre la medicina y la magia. Los médicos preparaban remedios que supuestamente podían mejorar el despertar del deseo. Incluso Plinio el Viejo, uno de los grandes naturistas de la antigua Roma, los menciona, aunque señalando la gran carga de superstición que hay al respecto. Las recetas eran cuanto menos exóticas, con ingredientes como pelo de mula o caballitos de mar. Otras eran venenos, algunos de los cuales resultaban fulminantes, y otros eran de acción lenta para hacerlos pasar por enfermedades. Las tablillas de ficción eran un soporte para escribir conjuros. Se podían fabricar con muchos materiales, pero los preferidos eran la cera, por la facilidad de escribir en ella, y el plomo, por ser un metal ligado al inframundo. En estas, había que escribir una fórmula que constaba de tres partes: la invocación a las fuerzas sobrenaturales, la petición de un deseo, y las consecuencias en caso de que éste no se cumpla. Las más habituales tienen que ver con obtener el amor de otra persona, y ofrecen una visión inquietante del deseo humano, ya que a menudo terminan augurando un destino horrible
a la persona supuestamente amada, si ésta no les corresponde. También se usaban mucho para lanzar maldiciones. Una vez terminadas, las tablillas debían ser enterradas en lugares considerados de fuerte poder mágico, como los cruces de caminos o junto a un pozo o una cueva, por una conexión con el mundo subterráneo. Los colosoi eran estatuillas con forma humana fabricadas generalmente con barro, cera o metal, procedentes del mundo griego. Se empleaban para maldecir a alguien, perforándolas con agujas o clavos, pero podían ser usadas de varias maneras. Por ejemplo, se podían enterrar junto con la tablilla de defección, si el propósito de estas era maldecir a alguien, para potenciar así su efecto, o como protección en la entrada de la casa, para que la desgracia cayera sobre los ladrones. Si su efecto iba dirigido a una persona en concreto, se pintaban sus iniciales y se mezclaba con el material de la figura algo que perteneciera a la víctima, como cabellos o un trozo de ropa. Estas actividades persistieron mucho tiempo después de la introducción del cristianismo para desesperación de la Iglesia, que las condenaba como prácticas del diablo. Entre la población, la creencia en la magia siguió arraigada, y de hecho, a menudo las denuncias de brujería no procedían de las autoridades, sino de la gente corriente, a raíz de hechos inexplicables, como una epidemia o la muerte del ganado. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.